Hola mi gente y bienvenidos al episodio número 8 de La Vida Misma Podcast. Hoy estoy muy contenta porque está quedando este registro de hoy. Es mi imagen, Mabel en digital, de el último día con oficialmente 30 años, porque mañana es mi cumpleaños número 31. Y bueno, pues eso, que a mí los 30 me parecieron espectaculares. Desde el día que inició hasta hoy, o sea, hasta mañana, han sido increíbles. Creo que es una década maravillosa en mi situación como mujer joven todavía, que quizás aún todavía no tengo como que mayores responsabilidades, más allá de mantenerme viva, o sea, en el sentido de trabajar para mí, hacer las cosas para mí, para que la Mabel del futuro, un futuro mediano, no muy lejos, pero la del futuro, pues agradezca estos pasos que estoy dando ahora y permitirme también un poco disfrutar de mí, de mi vida, de lo que tengo ahora, vivirlo también ha sido como la década, para mí, el inicio de una década de límites, de aprender un poco a ser como más organizada, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Entonces, bueno, aquí nos vamos a este punto donde yo tengo la necesidad de ganar más para poder mudarme a una habitación y empiezo a buscar, a seguir, pues nunca paré, como a buscar estos trabajos por aplicaciones, ya aplicaciones que eran de oportunidades de trabajo un poco más operativas, no tan del mundo corporativo. Entonces aquí yo aplicaba a todo: atención al cliente, camarera, teleoperadora, en tiendas, lo que me saliera. Y en una de esas, las opciones que habían era comercial inmobiliaria, que en ese punto yo lo veía como, bueno, algo atractivo porque al final tienes un sueldo base y si logras alquilar, o sea, que te alquilen un apartamento o venderlo, pues aquí ya entra en juego el tema de las comisiones. Entonces ya como que tu sueldo puede crecer así de un día para el otro, ingenuamente pensando que esto es fácil, como vender, no sé, vender arepas, vender comida, vender una pizza. Vamos a vender un apartamento. En otros países, seguro, iba a decir, seguro funciona distinto. Seguro no. En otros países sé que funciona distinto, partiendo en Venezuela, y sé que en Estados Unidos es diferente la situación o incluso el privilegio o beneficio que te da este trabajo es distinto a la experiencia que yo tuve en este sitio, porque no sé si todas las inmobiliarias en España funcionan igual. Sé que hay un par que tienen el mismo método de este sitio en el que yo estuve. Es una franquicia, está por toda España. Y bueno, me escriben por la aplicación esta, un comercial para hacer una entrevista, y yo dale, sí, de una. ¿Cuándo? Fue que sí, todo súper rápido, no sé, mañana a tal hora, dale, estoy ahí. Fui, me acerqué, era una oficina, y el chico que me iba a entrevistar me recibe y bueno, coincide que justo el dueño de la oficina que estaba contratando gente, el que iba a ser mi jefe, estaba ahí. Entonces él le dice como que, viene para estas entrevistas, nada, la entrevisto yo. Entonces mandó a los que estaban ahí tipo fuera y me quedo yo con él nada más haciendo la entrevista. Vamos hablando, bueno, qué experiencia tienes, no sé qué. Ahora mismo no me acuerdo mucho, si tengo como un recuerdo así importante de esa entrevista, que fue con el tema del inglés. Pues no es un secreto que en Europa y en Barcelona es prácticamente, o sea, es una obligación hablar inglés. Da igual el trabajo que vayas a desempeñar. Y aquí pues era el caso porque aparte iba a estar ubicada en una oficina en pleno centro de Barcelona, que es una zona mega turística donde el target realmente no son personas locales, sino que son más para extranjeros. Entonces, bueno, él me preguntó, cuando la famosa pregunta, ¿hablas inglés? Y yo sí, a todas estas yo había empezado en una academia, o sea, yo vengo estudiando inglés desde el colegio toda la vida. Eso fue una lucha y una guerra porque no se me daba, o sea, no es algo de que yo sintiera amor por el inglés, cosa que ahora me pasa lo contrario. Ahora cuando veo una clase
y lo hablo, siento como mucha satisfacción, pero bueno, en el colegio de boba yo era como un fastidio. Entonces no me esforcé mucho, en la universidad también continué con como que la pesadilla del inglés, no eran mis mejores notas, me costó un montón, bueno, X. Yo llego aquí a Barcelona y una de las primeras cosas en las que yo me meto a gastar en mí es una academia de inglés. Entonces estuvo muy buena la academia porque era muy de hablar, o sea, desde que entrabas al sitio ya tenías que hablar en inglés, así fuese para preguntar en dónde estaba el baño, los profesores nativos, algunos ni sabían hablar español, entonces perfecto porque no había manera de comunicarte con ellos que no fuese en inglés. Entonces, claro, esto a mí me dio como esa seguridad de ya, bueno, no sé cómo puntuar todavía a fecha de hoy, qué nivel hablas, no lo sé, te puedo conversar y por supuesto que también depende mucho de la temática que vayamos a hablar, pero lo he llevado y he trabajado en sitios donde se habla inglés y no se ha acabado el mundo, he logrado manejar una comunicación y todos estamos vivos y todo bien. Cuestión que yo había visto, no sé por dónde, si fue un video en redes sociales o qué, o a una charla que fui de cómo optimizar tu currículum. Creo que fue ahí. Y el loco que dio la charla de cómo optimizar tu currículum para LinkedIn y tal, LinkedIn, dijo algo así como que cuando pongas el inglés, o sea, como que no te pongas un nivel, no te condiciones, y si estás en una entrevista, cuando te pregunten, defiéndelo de esta manera, como que sí, hablo inglés, y si te preguntan qué nivel, bueno, mira, no me etiqueto con ningún nivel, era como algo así. Pero si quieres, hablamos y bueno, y tú mira, o sea, qué mejor manera de tener una conversación en inglés para que tú veas mi nivel, ¿no? Y bueno, yo me había guardado eso y dije, mira, lo voy a aplicar aquí y me lancé un poco arriesgada porque la verdad que sí es verdad que tenía más seguridad, pero no era tan fluida en ese momento como quizás ahora. Y en una entrevista de trabajo todavía le tengo un poquito de fobia a esa situación de conversación, pero yo se lo dije, o sea, que ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no, hice el ridículo, a esta persona no la voy a ver más nunca y ya está, y me fui, pero lo puse en práctica, eso fue lo que yo venía pensando. Y bueno, en efecto, se dio la pregunta, ¿cómo es tu nivel de inglés? Yo digo, bueno, lo hablo, pero no sé, si quieres, cambiamos la conversación en inglés y tú ves cuál es mi nivel. O sea, fue un segundo de tensión porque yo lancé eso y que sea lo que tenga que ser. Y él me respondió y que, no, o sea, X, anotó, ¿hablas inglés? Porque la verdad es que yo no sé. O sea, el dueño de la oficina no sabía inglés, entonces, claro, esa respuesta fue como buenísimo porque, tipo, yo sé hablar, pero no había manera de que él lo evaluara. Y al final sí logré llevar a cabo, incluso mostré una vivienda a unos clientes polacos que me llegaron a mí solita, estaba sola en la oficina con el responsable y les mostré y les vendí, entre comillas, porque no se los vendía que lo compraron, sino la idea de tengo este piso, y les hice toda la descripción en la oficina del sitio, al punto que les gustó y fuimos a visitarlo y lo mostré, pero bueno, no me quiero adelantar a esa parte. Quiero empezar un poco cómo eran las condiciones en este trabajo, cómo era mi día a día, cómo era un día trabajando ahí. Al final él me dice como que sí, tipo, piénsatelo, pero dale, sí, te contrato. Es una oficina nueva que vamos a abrir en el barrio gótico, era en Barcelona, y estamos buscando comerciales, si te parece, porque claro, yo creo que él me veía como muy, aquí dicen, como poco guerrera, un poco pijita, no pijita, pero como poco todoterreno para el puesto, esa es la realidad. Y bueno, no estaba equivocado, era verdad. Pero lo que pasa es que yo estaba en una situación de querer algo tanto que me daba igual, que lo quería hacer, no me importaba lo que fuese. Y la cosa quedó un poco más de mi lado, de piénsatelo,
el sueldo es este, las condiciones son estas, si lo quieres, pues bueno, tú me dices, me llamas y nada, empiezas. Y bueno, yo igual me lo pensé, ¿no? No es que dije el sí el mismo día, me lo llevé para la casa, lo asimilé en la noche, lo asimilé el otro día, fui a trabajar en este sitio que era medio tiempo, salí de ahí, me acuerdo que fui a la playa y me senté un rato a pensar como que qué hago, porque yo tengo la necesidad de mudarme, o sea, es algo que tiene que ocurrir ahora y con este sitio en el que estoy trabajando actualmente no me puedo permitir vivir en ningún otro lado. Y bueno, y no me ha salido otra cosa. Al final esto era un sitio de contrato fijo de 40 horas a la semana, que son 8 horas laborables por día. Te pagaban el mínimo en ese entonces. Hablamos 2018. Yo ganaba casi 900 euros netos. Pues a mí lo que me entraba en la cuenta eran 800 y pico de euros como base y bueno, más las comisiones y lograba. Ahora mismo el porcentaje de las comisiones, la verdad es que no me acuerdo cuál era, porque no llegué a percibir ninguna, esa es la realidad. En este sitio estuve 6 meses y fueron 6 meses porque me despiden. Pero bueno, vamos a partir por el principio. Yo digo que sí, empiezo a trabajar el 13 de febrero, mi primer día fue el 13, tengo la referencia del 14 de febrero. Y yo, ay no, mentira, nada que ver. Yo empiezo a trabajar en febrero. Febrero, primer día laboral, es mi primer día de trabajo. Y ahí inmediatamente yo empiezo a buscar habitaciones. Y yo logro, ya yo estaba en este sitio porque recuerdo llevarme las cosas a la oficina porque me estaba ya mudando. Y ahí a mediados de febrero es que yo encuentro la habitación y me mudo. Una habitación divina, espectacular, pagaba 320 euros, era grande, doble para mí sola y solo vivíamos una mujer y yo, que ella era de Brasil. Y lo máximo, o sea, creo que estábamos súper alineadas en el sentido de que aquí nadie molestaba a nadie, como que cada una por su lado, era su casa y ella me estaba alquilando o sea, ella estaba alquilando el piso completo y me subalquilaba a mí la habitación, pero ella lo que me exigía a mí era mantener la casa tal y como estaba, tipo yo me encargo de la limpieza, de todo, pero tú tienes que mantenerlo, o sea, la cocina, esto es así, súper estructurada, y yo iba tipo cumpliendo las cosas, tenía el piso súper bonito. Ella era mucho más grande, o sea, yo ahí tenía 23, ella tenía como 40 y tantos, me acuerdo profesora de capoeira, súper tranquila, de verdad, muy respetuosa, muy segura y para mí, por eso digo que de este trabajo, que hasta un punto de mi vida lo vi como tan, que sufrí mucho, verlo, pero es que en paralelo era lo que me estaba permitiendo pagar este espacio, quizás no podía estar en esa casa las horas que yo quería porque estaba todo el día en la calle trabajando, pero bueno, cuando estaba en santa paz, era como un silencio, una tranquilidad, no pasaba nada, lo que yo hiciera, a la hora que yo llegara no era como problema de nadie, estaba totalmente tranquila y libre. ¿Que era jodido el horario de trabajo que tenía? Sí, porque casi no tenía tiempo de estar ahí o haciendo mis cosas. ¿Cómo era el horario de trabajo? Una vez que yo empiezo a trabajar, me mudo en esta habitación. Bueno, yo entraba a las 9 de la mañana, luego era como hasta las 2 la pausa de la comida, luego volvías a las 4:30 y luego hasta las 9 de la noche, o sea, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, mi cabeza estaba sumergida en este trabajo, en esta oficina. Habían 2 horas y media de descanso, sí, es verdad. Se sentían como 2 horas y media, la verdad es que no, terminaban pasando súper rápido. Ahí yo, ¿qué hacía? Pues yo me levantaba, vivía a 40 minutos de la oficina, entonces tenía que salir 7 y pico de la mañana para llegar, porque de paso el metro no estaba cerca, tenía que después caminar como 15 minutos hasta la oficina. Y bueno, conociéndome también yo en ese momento como que me arreglaba mucho más de lo que me puedo arreglar ahora para ir a trabajar.
usaba botas con tacones, abrigo, maquillaje, no sé qué, el peinado, porque bueno, también la presencia era un trabajo que requería de mucha presencia física, de mostrar tu imagen, y aunque no me exigían a mí un uniforme como a los hombres, o sea, las mujeres que éramos dos podíamos ir vestidas como queríamos, igual sí, pues había como esa necesidad de estar presentables. Entonces, bueno, yo iba a esta oficina. ¿Cómo era nuestra rutina? Éramos 4 delegados comerciales, todos más o menos de la misma edad. Yo tenía 23, un compañero un año menor que yo, tendría entonces 22, otro compañero un año más, 24, una compañera 26, si mal no recuerdo, y nuestro responsable tenía 27. Y ya luego los jefes, o sea, los dueños de la oficina eran 2 y tenían 40 y tantos. Esas eran un poco las edades de los que estábamos ahí. El responsable tenía ya bastantes años de experiencia en el sector, pero los demás, los que éramos comerciales, no. Todos veníamos de que era que sí nuestro primer trabajo y a empezar a vender en una zona que la realidad es que antes, o sea, esto era es una franquicia. Suele haber una por cada zona de cada ciudad de España, o sea, está en todo el país. Cuestión, o sea, incluso creo que hasta en un barrio pueden haber como más de una, o sea, hay un montón, están por todos lados. Y entonces tú te manejas por esa zona, no es que tú vas a vender o alquilar pisos por toda Barcelona, no, era como que esta es la zona que nos corresponde como oficina y luego entre los 4, o sea, esa zona se dividía en 4. Entonces el barrio gótico, que es un barrio bien turístico, bien atractivo, la verdad que agradezco muchísimo que haya sido ahí porque digo, Dios mío, este trabajo, que si en un barrio bien aburrido donde no hay nada que ver, hubiese sido mayor la tortura, pero bueno, ahí dentro de todo era una zona que como también yo estaba tan nueva, siempre había algo que descubrir porque tenía que estar pateando calle casi que todo el día. Y bueno, cuando estaba obstinada, la realidad es que estaba agotada de hacer tanto este trabajo, de fastidiar a la gente, que a veces yo me ponía a ver en la calle así tipo, ¿qué pasa? Porque había tanto que ver, tanto turista, tanto museo, tantas cosas al aire libre y de historia. Entonces, bueno, yo dije, mira, si estoy pasando esta tortura, pero mira, estoy en el barrio gótico en Barcelona, vamos a disfrutar esto, porque todos mis días ocurren aquí. Entonces uno llegaba, ¿cómo era la rutina? 9 de la mañana. El responsable te decía, bueno, hoy y durante otros 3 días, lo que sea, vas a ocupar esta zona. O sea, de mi zona, ponte que yo tenía como 5 calles del barrio gótico, o bueno, 10. Y esas 10 calles las tenía que recorrer durante un mes. Una vez terminado ese mes, volvíamos al punto de partida, a la calle 1, hasta entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Ir viendo todos los números de teléfonos de las personas que vivían en esos edificios y empezarlas a llamar. Entonces uno llamaba por teléfono a presentarse. En ese momento, como la oficina era nueva, pero era lo que iba, era nueva, pero antes había otra, como en otra calle, que trabajaba ese mismo barrio. ¿Y qué pasó? Parece que estafó a mucha gente quedó descontenta y se fundió. No se fundió, lo que hizo fue cambiar de franquicia, cambiar de empresa. Estaba la misma oficina en el mismo lugar, pero en vez de pertenecer a la empresa en la que yo trabajaba, bueno, cambió el logo, los colores, etcétera, y pertenecía a otra. Entonces, esta empresa en la que yo trabajaba vio como que la oportunidad, entre comillas, de, bueno, vamos a abrir una nueva ahí y ponemos a estos muchachitos que ninguno tiene experiencia y son todos unos niños, éramos todos unos niños, a, bueno, empezar a trabajar esa zona que el otro fundió y quemó a la gente, la obstinó. Entonces aquí no era empezar de cero, aquí era empezar en -10, porque ya había una reputación negativa y era trabajar todo eso sin herramientas de comunicación, sin una estrategia de marketing, de publicidad, sin nada, simplemente llamada fría y puerta fría.
que es empezar a llamar a todo el mundo y si no te colgaban el teléfono o te insultaban o lo que sea, aprovechar la oportunidad de decir que somos nuevos, que no tenemos nada que ver con la otra, que sepas que ahora estamos ubicados en esta dirección, que si algún día necesitas vender tu vivienda, porque quién sabe, como si fuese el pan de cada día, pero bueno, si un día se te ocurre que ya no quieres vivir más ahí, bueno, hola, acuérdate de mí, estoy aquí. Entonces, realmente la respuesta o el ejercicio aquí era de 100 veces que te van a decir que no, al menos 1 o 2 te dirán que sí. Entonces es la ley de la resistencia y de insistir, insistir, insistir. Entonces venía como estas 2 horitas de llamar, 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 llamar. El primer mes quizás no es tan molesto porque es la primera vez de todo. Llamas, 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 anotabas en un sistema qué ocurrió en esa llamada, contestó, no contestó, qué te dijo, es su primera vivienda, es segunda vivienda, sabes, todo eso. Luego salía, no sé, como a las 10:30, 11, a hacer zona. Te daban una revista, un paquete de revistas, te las llevabas y básicamente esa era la excusa para tú entrar a los edificios y empezar a tocar puerta por puerta y saludar a todos los vecinos de la calle que te corresponde ese día. Entonces vas, sales, no sé qué, a cada una le toca una calle distinta. Luego, como parte del trabajo, bueno, te daban una tablet donde ahí tú ibas anotando todo. Pero ¿qué pasa? Que esta tablet pues también tenía una ubicación, lógico. Y pues los jefes o quien fuese podía ver o confirmar si realmente tú estabas haciendo tu trabajo porque veían en dónde te estabas moviendo. Entonces, bueno, venías de estas 2 horas de tocar el intercomunicador o el telefonillo, como dicen aquí en España, tocar a los vecinos, decir hola, vengo con la publicidad, con la revista del mes de tal empresa. Muchos, ya un montón de edificios para ese entonces tenían el letrero de no aceptamos correo comercial y aún así tú leías eso y tenías que aún de todas maneras tocarle a alguien. Aquí pues se te enseñaba de todo, o ser honesto y decir, bueno, vengo con la revista tal de publicidad, o vecino soy yo, hola vecino, o vengo a cualquier otra cosa, no sé, tenías que buscar la manera de entrar o estar ahí esperando a que alguien saliera o entrar al edificio y tú meterte detrás. Entonces, bueno, si la realidad es que una vez que entras, pum, empezabas a revisar, que yo esto para ese entonces estoy segura que ya era ilegal. Hoy, a fecha de hoy, está mega prohibido por la ley de protección de datos que se empezó a reforzar. Me acuerdo cuando ya yo estaba trabajando aquí, como en mayo de 2018, y yo había empezado en febrero. Bueno, pues empiezas a ver los buzones. Si un buzón está muy lleno de cartas, eso te lo anotabas, cogías una carta, veías los datos, los anotabas, porque luego todo esto lo buscabas en un sistema, buscabas por nombre y apellido, a ver si era propietario o no, o incluso si la carta no tenía nombre, pues buscabas el piso con el nombre de la calle, te podría salir quién era el propietario, entonces eso luego en otro sistema quizás te podía arrojar un número de teléfono y de esta manera tú llegabas a invadir el espacio y la privacidad de esa persona llamándolo por teléfono para preguntarle y decirle, oye, vi que, no sé, tal piso de tal calle está vacío, quieres venderlo, te lo podemos gestionar, tenemos una base de datos de posibles compradores, bla, 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 bla. Este era el proceso. Luego, una vez de que veías las cartas, como toda casco antiguo, toda zona céntrica en las ciudades de España, pues los edificios muy poquitos tenían ascensor. Entonces, dele mamita para arriba, subir todas esas escaleras. No son edificios muy altos, porque en Barcelona por lo general no son altos, pero bueno, sí podían haber 5 o 6 pisos, unas escaleras que te podías encontrar de repente unas cosas que decías, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, un edificio que la baranda de la escalera podías tocarla y te daba, no sé, gangrena, una
cuestión se te oxidaba, o sea, te daba cualquier tétano, y que no sé ni qué es gangrena, te podía dar tétano, así no tuvieras una herida, era como que horror, unos escalones de repente podían ser mega altos, mega estrechos, y yo con esos tacones ahí subí y baja, entonces desde arriba, estar en espacios tan cerrados y tocar la puerta a gente que no conoces, era una locura. Si es verdad, aquí me estoy acordando en este momento, mis primeros 15 días, yo lo hice todo acompañada con mi responsable. Él me fue enseñando la zona, me fue presentando cosas y bueno, hicimos este ejercicio juntos. O una semana, no sé, pero bueno, tuve como esta etapa acompañada, pero ya luego después sola. Entonces empiezas a tocar y bueno, traes la revista del mes, no sé qué. O sea, imagínate a alguien a las 10, 11 de la mañana en su casa, si es que hay alguien, está tranquilo ahí, llegar tú de la nada, o sea, yo odio que me toquen la puerta, o sea, me molestaría muchísimo si yo no te estoy esperando. Y ese era mi rol. Bueno, yo todo eso lo hacía con un nudo en el estómago de, o sea, por favor que no me abran la puerta, era lo que yo pedía, y lo mismo cuando llamaba por teléfono. Pero repito, esto es algo muy de mi personalidad, de cómo soy yo. No disfruté nada hacer estas cosas, no se me da, sabía que era molestando. Detesto molestar, detesto estar detrás de la gente. Si ya me dijiste que no, ya está, no voy a ser esa persona que va a estar ahí tratando de convencerte, quizás en una realidad de desespero o de supervivencia, todo esto en mí pueda cambiar y me vuelva la más salvaje de la vida, o no sé, yo qué sé. Pero en ese momento y quizás a fecha de hoy, como que yo no voy a estar, a menos que me debas plato, me hayas hecho algo malo y yo tengo que exigirte, mira, respóndeme, pero como que por esta función y yo tener que estar ahí todos los días, que ya me dijiste que no, y pasa un mes y te vuelvo a llamar a ver si cambiaste de opinión, a interrumpirte en tu trabajo, en tu casa, en el tráfico, donde sea, o luego ir y tocarte la puerta de la casa cuando ya hablamos por teléfono. Era muchísimo para mí todo ese ejercicio, y entonces se hacía llamadas en la mañana, luego en el medio salir a la calle, y es lo que se le decía hacer zona. Luego volver a la oficina, quien no te abrió, volvías a repasar. Quien no te abrió la puerta o no te atendió el teléfono, otra vez volver a llamar por teléfono hasta las 2 de la tarde. Luego venía el espacio de la comida, yo comía y de ahí me iba corriendo, que tenía las clases de inglés 1 hora, y volvía. Al final se me comían esas 2 horas y media en el trayecto de ida, ver la clase, volver y tal. Y todo eso me fue quemando mucho. Llegó un punto que yo ya iba a clases de inglés y tenía los cables tan cruzados que me iba tan mal en las clases que digo, estoy aquí desperdiciando la plata, aparte que solo puedo venir a la misma hora, y como que se me repetían mucho las clases porque era una academia que, bueno, no voy a entrar en detalles, cuestión que no sentía que estaba realmente avanzando. Había veces que en una semana tenía que ver la misma, o sea, la misma clase el martes, la volvía a ver el jueves porque yo no podía ir a otro horario como para ver otro tipo de clase, porque eso cerraba a las 8 y yo salía de trabajar a las 9 de la noche o de la tarde, depende de la época del año. Entonces de ahí me regresaba otra vez corriendo del inglés, volver ya eran las 4:30, otra vez volver a mi puesto, otra vez volver a hacer llamadas, y a eso de las 5:30, 6, volví otra vez a salir a la calle, a repetir, no, sino como que a continuar la calle que se me había asignado, siempre era como 1 o 2 calles por unos días. Otra vez intentar entrar en todos los edificios posibles, repetir tocar puertas, volver a la oficina, volver a repasar quién no me atendió el teléfono, quién no me abrió la puerta, y volver a llamar hasta las 9 de la noche. O sea, había veces que hacías llamadas a las 8 y pico de la noche, o sea, no seas malo, para hablar de este tema. Es que para mí no tenía sentido en ese entonces, que de paso yo vengo de la comunicación social, que me venía ya familiarizando
familiarizando, no, porque crecí con las, o sea, las redes sociales crecieron con mi generación. Entonces era como, ¿por qué esto es tan obsoleto? Y así te sumergías en un bucle de lunes a viernes una semana y luego otra semana era de lunes a sábado, solo tenía el domingo libre y aquí el domingo es un día en donde todo está cerrado, ni para hacer mercado ni nada, entonces me quedaba era simplemente para lavar ropa y estar destruida porque había mucha presión a nivel de objetivos, era un trabajo que te generaba cansancio físico y mental, las dos cosas, o sea, era unir el trabajo de oficio, de dependienta, de teleoperador, de camarero, lo que sea, que al final es como que estás ahí, te agotas físicamente, pero una vez que te vas desconectas, era unir eso con un trabajo corporativo que es muy de pensar a futuro, tengo que hacer esto, tengo que no sé qué. Era esas dos cosas juntas en un solo lugar por 800 y pico de euros al mes por mínimo 12 horas anclado en un espacio físico, porque la realidad era esa. Te pagaban 8 y trabajabas 8, pero esas 2 y media, o sea, al final era de 9 a 9, sumergido en ese espacio que no te daba tiempo ni siquiera para buscar otra cosa, que fue lo que me pasó a mí. No tenía ni cabeza ni tiempo para aplicar a otros trabajos y a mí la realidad es que no se me cruzaba por la cabeza, no por nada, sino que simplemente no tenía en mi mente el tema de pedir una baja por ansiedad o por sentirme mal. No estaba como muy familiarizada con ese término para ese entonces bueno, me vi como en un punto muy atrapada. Tenía esta habitación, este espacio que me daba tranquilidad, pero estaba súper dependiente de este ingreso para poder seguir manteniendo esa habitación. Cuestión, esto cuando ya pasa el primer mes es que viene realmente la situación de angustia, todos la pasamos mal, o sea, era una situación de, ¿qué es esto? Volver a llamar gente, me acuerdo, éramos 2 chicas, 2 mujeres, las 2 venezolanas y bueno, en ese entonces pues nos apoyamos mucho en el sentido de que sufríamos todo el tema de tener que llamar y era como que cada vez que íbamos a hacer una llamada nos veíamos y era como que ojalá no nos atienda nadie, o sea, ¿qué es esto? Porque bueno, te hablan mal o por lo que sea, hay algunos que te colgaban o te insultaban o qué fastidio, ya te dije que no me llames más, te voy a denunciar, bla, bla, bla. ¿Qué te vendían aquí en este sitio? Porque de paso te hacían formaciones, creo que cada 3 meses había que ir a una zona muy lejos en Barcelona todo el día que te hicieran una formación de cómo vender, darte herramientas para vender así. Y bueno, el chip era un poco de darte a conocer y mientras más insistas, mejor. Y ok, hay una mosca aquí que justo pasó por todo el frente del teléfono, pero bueno, cerré todo y se quedará conmigo aquí mientras haga el video porque nada, ya está. Bueno, ahí se fue. Cuestión. Nada, nos dábamos como que, bueno, íbamos a hacer las formaciones y tal, y te decían, si yo, cuando nos formaban en la misma oficina, si yo recibo una queja de ti, es que estás haciendo bien tu trabajo. O sea, si un cliente, si alguien viene aquí, llama y me dice que me dejen en paz, que estoy cansada de que me estén llamando por teléfono, tocando la puerta, mi jefe ese entonces se iba a sentir orgulloso porque sus empleados estaban haciendo bien el trabajo. Y yo era como que, ¿what? ¿Qué es esta locura? Y así, a donde vayas, era un poco lo que te vendían. De verdad, para mí, siempre lo digo, parecía rollo una secta. No llegué a trabajar en Herbalife, pero de estas cosas medio piramidales. Esto no era algo piramidal, pero, o bueno, no sé, quizás la cosa es que era muy densa, pero bueno, logré tener en mi cartera un piso para alquilar. Mi primer piso fue un estudio que parece un monoambiente sin espacio, o sea, todo abierto. Era muy bonito porque era como exótico, bien antiguo, pero como que las paredes eran de roca, pero claro, para ese entonces costaba 900 euros, que en el 2018 era bastante caro.
y un monoambiente era grande, me acuerdo que era grande, pero era 900 euros. Claramente es un precio que es para gente de afuera, no era para gente local, por eso el tema del inglés. Y bueno, logré también tener este piso que le contaba de los polacos. Fue un día que estaba yo sola en la oficina con mi responsable porque te dejaban como que un día a la semana solo de tareas administrativas. O sea, de los 4 comerciales que éramos, un día se quedaba uno en la oficina y los otros 3 salían a hacer zona. Ese día me tocó a mí, estábamos sentados uno detrás del otro y yo era la primera mesa. O sea, en cuanto entrabas a la oficina, yo era como la primera persona y que, hola, buenos días. Y bueno, entra esta pareja, era una pareja joven, o sea, yo creo que unos 40 y tantos. Se veían súper, la verdad, o sea, creo que, digo, qué fuerte porque es algo que podría ser yo en algún momento de mi vida. Ellos venían de Polonia y querían invertir en Barcelona, comprar un piso para reformarlo, ellos vivir ahí un tiempo y después alquilarlo. Entonces entraron a la oficina, esto no fue algo, fue muy orgánico, muy natural. Vieron que era una inmobiliaria, entran y preguntan, perfecto. Estaba yo ahí con mi responsable, él no hablaba inglés y yo pues ahí me defendía y esta pareja, este matrimonio, solo hablaba en inglés y bueno, en polaco, ¿no? Pero la comunicación era en inglés, entran, ay, no sé qué, y bueno, yo los recibo y justo yo tenía como días de haber entrado este piso que fue como que mi responsable vio que estaba en las aplicaciones de esta idealista, no sé qué, que estaba el piso en venta y era de mi zona. Y es como que, Mabel, este piso está en venta y yo lo tenía en mi registro que nunca me habían atendido, no sé qué tal, o que si habíamos hablado y no me dijeron nada y pum, llama, volví a llamar. Claro, aquí ya es distinto, tu actitud ya es otra porque ya sabes que esta persona ya lo está vendiendo. Y aquí yo voy a ofrecer mis servicios, mira, te ayudo, te lo gestiono, tengo una base de datos, si tú me das permiso, yo empiezo a llamar y empiezo a ofrecer tu vivienda. Y aquí ya era como la situación era distinta, estaba súper motivada y bueno, fue así, me dijo que sí, obviamente lo tenían otras inmobiliarias y yo empecé, paca, 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 el precio creo que eran unos como 80.000 euros, 87.000 euros, en pleno barrio gótico, era un cuarto piso sin ascensor. Ahora les cuento un poco cómo era la distribución, pero bueno, yo empiezo a llamar, a llamar, a llamar, tengo este piso, a concretar visitas para enseñar el piso, no sé qué. Logré, me acuerdo, una visita con un inversionista. En ese momento pues se hablaba mucho de que todo se estaba moviendo a Valencia por todo el tema pues político que estaba ocurriendo aquí en Barcelona y pues estaba también esa incertidumbre de querer invertir en Barcelona con todo lo que está pasando, si la gente está invirtiendo ahora en Valencia, entonces no sé, no, sabes, como que para mí fue también positivo esa conversación. Y por algún motivo la recuerdo y la he recordado en varios momentos de mi vida, lo que me dijo ese señor en ese momento. Pero bueno, justo llegó esta pareja de polacos y yo ya tenía ese piso y se los ofrecí, por supuesto, se los expliqué y les pareció interesante. Concretamos una cita, hablé con los dueños porque los dueños todavía vivían ahí, era una señora muy muy mayor, como unos 80 y pico de años y claro, no quería o ya no podía seguir subiendo y bajando 4 pisos por esas escaleras que eran rollo así cuadradas, tipo caracol. Cuestión que vamos, yo les enseño el piso, les hice la descripción y la verdad yo confiaba en el piso. O sea, yo lo que no estoy de acuerdo es vender mentiras o prometer cosas que no estoy segura que se vayan a cumplir solo por conseguir algo, en este caso conseguir una venta. No, no. Yo hablaba de lo que yo sabía que era posible. Este era un apartamento que tenía 2 habitaciones o una, no me acuerdo, y ahí vivía esta señora mayor con su hijo que también era mayor. Y bueno, estaba viejito el piso, no nos vamos a caer a cuento. El baño era súper curioso. Yo pienso, wow, cómo qué loco porque te da bastante realidad de que uno piensa que porque es Europa, que porque es primer mundo, todo está mejor que en tu casa. Y la realidad es que yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo en mi casa, en Caracas, con todo lo que puede hacer Venezuela, tuve
siendo una clase social media alta, segurísimo que aquí en España sería media alta, porque aquí la clase media, las condiciones son más bajas que la clase media en Latam. Y aquí hablamos de que esta gente vivió todo el tiempo en un edificio así, en pleno centro de Barcelona, donde hay tanto dinero, tanto que dices, wow, vivir aquí es tan caro, pero esta gente tenía ahí toda su vida, en un piso mínimo, un baño para toda la vida, y el baño no tenía ducha, era pequeñito el baño y tenía un lavamanos, una poceta, que es lo que sería el váter, y luego de la pared salía una manguera y ahí con eso era con lo que te bañabas. La manera de bañarte era sentarte en el váter y echarte así el aguazo. Es como, wow, o sea, para mí en ese momento sobre todo era demasiado curioso, por no decir otra cosa, tipo ellos, porque yo con ellos me sentaba a hablar mucho, cada tanto les hice visitas y me ponía a hablar horas, era como la parte quizás la más divertida o la real del trabajo. Una vez que ya tienes algo, el venderlo, el mostrarlo, eso sí me gustó, la parte de captar me pareció horrible y no sé, siento que de verdad no tenía ningún sentido hacerlo de esa forma. Para el 2018 ahora menos, pero hablar con ellos y ver que, o sea, toda su vida vivieron ahí y claro, ya querían cambiar por la condición de la señora, que es que tantos años subiendo y bajando todas esas escaleras, que yo llegaba súper cansada. El apartamento súper chiquito, solo un baño, no me acuerdo si era como que una habitación por grande, la tenían dividida como que con una tela, tipo cortina. Y bueno, era algo que tenía mucho potencial, porque el edificio tú lo veías desde afuera, parecía pequeño, pero entrabas y tenía como un jardín en el medio, entonces alrededor estaban los pasillos de los edificios. No sé, yo conocí tantas cosas a nivel de arquitectura, de, wow, eran edificios del siglo de quién sabe, siglo XI, siglo XV, siglo XVIII, y desde afuera no te imaginabas el mundo que había dentro. O sea, afuera era un mundo tan turístico y quizás entras por una puerta pequeñita y de repente te encontrabas con todo un condominio enorme, con jardincitos, quizás no tenía ascensor, pero era todo silencioso, como que era como encantador. Y también podías encontrarte con cosas horribles, darks, oscuras, llenas de moho, de humedad, todo negro, sucio y horroroso, el buzón todo oxidado, que para agarrar esas cartas casi que con las uñas, porque ¿qué es esto? Y de repente veías obviamente salir de ahí un turista que anda a saber cuánto estaba pagando, que seguro en su país todo era mucho más caro y esto le parecería una ganga, pero es cómo vives en estas condiciones. Y se supone que esto es una zona cara por el mismo hecho de que era todo temporal y para turistas. Entonces era una realidad bastante alterada. Estos polacos, yo les expliqué el potencial que tenía este apartamento si lo reformabas. La verdad tenía muy buena ubicación, súper cerca del puerto, etcétera, mucho comercio alrededor para el turista, para Airbnb, pues tenía muchísimo potencial y bueno, era cuestión de obviamente mejorar el baño, reformar todo, o sea, tirar todo abajo. Te metías una inversión de 100 y pico mil, el piso te costaba 80, o sea, la verdad, espectacular. Pues cuestión que no me dio tiempo ni siquiera de llegar a cerrar eso, porque a mí me despiden en esta transición. Sé que los polacos habían dado su paga y señal y yo había hecho todo el trabajo de hablar con la dueña. Incluso ella me dice, bueno, sí está en venta, pero yo hasta que no consiga otro apartamento en otra zona de Barcelona, yo no vendo. Entonces ahí mi responsable, porque claro, aquí comisionábamos todos y ganábamos todos, ayudándome a buscar un piso en esa zona para que ella lo comprara y nos vendiera y ya le vendiera a los polacos. Y bueno, iba a ser como que todo un estrés que dices, mamita, ¿cómo quedó todo esto en dos personas de un responsable de 27 años, que por mucha experiencia que tuviera, era un niño, y yo con 23 años, y los dueños de la oficina
brillaban por su ausencia, nunca formaron parte de este proceso, nunca se presentaron, más allá de, ¿cuándo se va a firmar? Y bueno, a todas estas después me entero que la dueña decidió cambiar de opinión porque su suegra falleció y los polacos ya habían dado paga y señal y de repente era como que no, ya no lo voy a vender. Y fue como, ¿what? Ok, acaban de pagar por tu piso, ¿cómo que ahora ya no lo vas a vender? Ahí vino el proceso, tanto estrés, tanta cuestión, yo me enfermé, ahí sí ya estuve como 3 días sin ir y cuando volví, por otros motivos personales que no voy a comentar, me terminan de echar a mí y bueno, ese tema quedó así, fue todo muy inmediato, fue también mi primer despido en mi vida de un trabajo. Fue muy angustiante a pesar de que lo necesitaba porque necesitaba salir de ahí de alguna manera. No tenía otra cosa, no tenía los días cotizados para solicitar el paro. Tenía unos cuantos ahorros por suerte y con eso me seguí pagando el curso de inglés y pagando lo mínimo. Tuve que dejar la habitación, esta habitación que tanto me gustó, pues la tuve que dejar. Eso también me afectó un poco porque había encontrado como una paz en el ambiente a nivel de vivienda que lo tuve que dejar ir y bueno, empezar a buscar trabajos y me costó, tardé 3 meses en encontrar un trabajo y fue cuando entré de teleoperadora, que ya lo comenté en otro de los capítulos anteriores, en otro de los episodios. Pero bueno, en este sitio de la inmobiliaria viví muchísimas cosas. Podría hacer un tour de todos los rincones en los que me sentaba a llorar, como también podría hacer un tour o recordar gente random con la que hice como amistad, que no sé, me acuerdo una chica que vendía en una tienda de secadores de pelo, de cosas de peluquería. Ella estaba siempre como en la puerta promocionando un cepillo para que tú entraras, era un cepillo que te secaba el pelo y que te diera una muestra y así vendértelo. Bueno, era una chica joven también y yo todos los días que pasaba por ahí me sentaba a hablar con ella un rato. También uno de los roles en este trabajo era como entrar mucho a los bares y a las cafeterías a desayunar. Tenías que usar dinero de tu sueldo para sí o sí desayunar afuera con la intención de darte a conocer que el señor del bar, porque a pesar de que era un sitio muy turístico, era como muy pueblo también, había mucha gente local, era muy raro, gente de toda la vida, que ya te veía como que ser muy recurrente, entonces ya te empezaba a hablar y generar conversación, hacer muy de relaciones públicas, de presentarte, yo soy tal, entonces bueno, yo para ese entonces tenía como mi identidad, yo buscaba vestirme siempre con algo rojo, de alguna manera yo sentía que se podía como recordar de mí más rápido, como la chica del abrigo rojo, la de algo rojo, siempre estaba como buscando algo rojo para vestirme con esa intención. Y bueno, me hice amiga de un par de señores mayores, uno que me lo encontraba que es en una plaza y me sentaba a hablar con él, otras veces sola. Estando en este trabajo, tuve 2 coincidencias con amigos de Caracas que fue súper random. Uno fue yo yendo a mi clase de inglés, que estaba entrando al metro y de repente veo salir a un amigo de la universidad de la nada. O sea, imagínate, en Barcelona, que dice esta persona, yo la última vez que la vi fue en Caracas, yo ni sabía que vivía aquí, ni sabía que estaba aquí. Y de la nada como encontrarte y fue como, ¿what? Sentirte como un poco en casa sin estar en casa. Y luego también me pasó ya avanzados los meses, yo ya muy quemada de esta situación de tener que tocar puertas, yo ya dejaba de tocar, me paraba en la puerta del edificio y me quedaba así tipo, Dios mío, no quiero tocar más la puerta, o sea, no, un nudo aquí de no quiero más, no, basta, o sea, hablé con esta gente ya hace un mes quemada y como 4 veces ya, ¿qué más voy a decir? O sea, ¿qué es esto? Y dije, ¿sabes qué? No voy a tocar a nadie y me quedé parada en una calle peatonal, de pie en la puerta de un edificio, viendo a la gente pasar. Y en eso yo estoy así como con mi tablet, mi carpeta, porque claro, como te veían la ubicación, yo bueno, me voy a quedar aquí en la puerta del edificio para que vean que estoy aquí. No saben si entré o no entré, saben es que estoy aquí. Y está así, mucha gente caminando, ya era más época de verano y tal. Y de la nada, o sea, entre la gente veo
a otro amigo de Caracas y fue como, ¿what? Que tampoco sabía que vivía aquí, no tenía ni la más mínima idea. Estaba recién llegado a Barcelona, vivía por esa zona y nos saludamos, me fui con él un rato, hablamos, lo acompañé a comprar unas cosas hasta que se me hizo la hora de volver otra vez a la oficina. Y fue como que viví muchas cosas, o sea, ese trabajo me dejó cosas positivas, mucho aprendizaje, mucho crecimiento también. Bueno, le tuve que meter como que empeño a algo que quizás yo venía muy soft, muy blandengue. Y bueno, en ese sitio entró una Mabel y salió otra, aunque haya salido despedida y asustada, cagadísima. Bueno, salió otra, porque fueron 6 meses muy intensos de patear calle, de encontrarme con todo tipo de gente en esa puerta, gente que era normal como gente que no. O sea, una vez que a mí me abrió una puerta y había un poco de señores mayores allá adentro, súper raro todo, salió un olor a marihuana que parece entonces yo como que muy ingenua con ese tema, no reconocía mucho las cosas y entraba y salía viejo de ahí, o sea, digo viejo, no por despectivo, pero era muy raro, yo decía, ¿qué hace esa gente allá adentro? Luego también otro, sí me tocó una vez, un tipo como, no agresivo, pero sí lo mismo, me abrió la puerta, esa puerta full humo, también de, bueno, puro weed, no sé qué, full humo, y arrechísimo conmigo, que ya te dije que no sé qué. Bueno, más nunca le toqué la puerta. Dije, no más, yo este sitio, no más. Pero aún así, comparado con mis compañeros, quizás por ser mujer tenía un poco de ventaja. Porque mis compañeros hombres sí les pasó que los echaban del edificio, uno con agua fría. A un compañero creo que le sacaron un arma blanca, tipo sal de aquí, no te quiero ver más por aquí. Bueno, aparte ellos sí estaban uniformados, ellos sí tenían que ir con una corbata de un color en particular que ya todo el mundo sabe que es un comercial que va a romper las pelotas. Entonces quizás tenían todo eso en contra, yo como no tenía uniforme podía pasar desapercibida. Pero bueno, sí puedo hacer memoria, sí me vi en situaciones raras. Un día concreté una reunión con una gente que creo que alquilaba como habitaciones para estudiantes y quizás ellos pensaban que yo me dedicaba a otra cosa, a otro tipo de alquiler, no sé, pero fue como una reunión corporativa con el dueño de las residencias y tal, y yo ahí que sí con 23 años de hola, yo alquilo y vendo como propiedades o sea, de bienes inmuebles de personas, pues no algo así como tan masivo. No te encontraría estudiantes universitarios, ¿sabes? Que mi base de datos tampoco era esa. Y yo sola como con 4 señores tiburones defendiendo la cuestión y fue como, no volví más tampoco a ese sitio, tampoco me llamaron más, ahora lo pienso y dirían, era una niñata, o sea, se habrán como, no reído, pero bueno, fue como un momento de distracción quizás para ellos esa situación, pero bueno, sí, tuve de todo, como también cosas tranquilas. Bueno, el patear calle te da eso, te da crecimiento personal. Me dio un viaje a Zaragoza, que tampoco me quejo, porque aquí cada 3 meses, o no, era como al año el aniversario de la empresa, todas las oficinas de todo el país celebraban el aniversario en un lugar de España, y esta vez fue en Zaragoza y nos fuimos todos un fin de semana a revivir ahí esa vaina de secta de tiburones. Era como un trabajo donde el 80% son hombres, yo creo, las mujeres muy poquitas, mucho menos de la mitad. Y bueno, de este perfil de que te quieren vender hasta la mamá si es necesario, y se sienten orgullosos de echarte cuentos de cómo conseguí esto persiguiendo y prácticamente acosando a una persona. De mi primer piso lo conseguí porque vi quién salía de ese apartamento y lo perseguí hasta la playa y corrí tras él y le dije, dámelo a mí que yo te lo vendo, ¿sabes? Cosas así que mira, si lo quieres romantizar se ve muy bonito, pero conmigo eso no va.
No lo voy a hacer así, salvo que me vea en una situación de extrema necesidad. De resto, yo para eso me he desarrollado en el mundo del marketing digital y creo que hay millones de herramientas distintas para tú conseguir algo de calidad sin romper tanto las pelotas. Y bueno, entre otras cosas, bueno, me dio relaciones, me dio compañeros, me dio bastantes cosas buenas, pero no lo repetiría. Si lo tengo que volver a hacer, quizás lo haría. Sé que es un trabajo temporal, no me veo haciendo carrera en este tipo de sector, no me da confianza, lo siento mucho, alguien que a fecha de hoy me diga que tiene muchos años trabajando ahí, porque ya sé cómo funciona la cosa, sé que tienes que tener un perfil un poco quizás de mentir y eso a mí no me gusta. No me gusta vivir así, pues no me siento como tranquila y en paz conmigo. Quizás cómo se manejó esto de la paga y señal que les conté no me pareció ético, no me pareció correcto. Entonces, claro, eran cosas que iban un poco en contra con mis principios. Pero bueno, tenía que estar ahí, ya está, y se hizo, y se superó, y salimos adelante, y estaba joven, y me permití tener esa habitación que yo tanto quería, tranquila. También eché vaina, salí, me pagué mis cosas. Estuvo bien, o sea, para el tiempo que duró fue muy intenso, pero fue un crecimiento. Me dio muchas herramientas también para el trabajo siguiente, que era de teleoperadora. Eso también me hizo valorar ese trabajo siguiente, porque para mí fue una escala de mejorar. Ya no tenía que estar pateando calle, era un trabajo en el que iba a estar tranquila en una oficina. Sí, hablando todo el tiempo por teléfono es agotador, pero para mí era importante ver que ya no era yo la que llamaba o la que te iba a tocar la puerta, sino que ya no tocaba puertas, estaba en una oficina tranquila y las llamadas las recibía. Entonces eso cambia mucho la perspectiva. Si quizás el orden hubiese sido distinto, pues el trabajo de teleoperadora lo hubiese menospreciado mucho más rápido o no lo hubiese valorado tanto, y al final ahí estuve un año porque también necesitaba. Así que bueno, al final es como que yo lo veo que todo pasa por algo. Yo necesitaba conocer también gente de mi edad y eso me lo dio el trabajo de la inmobiliaria, gente con la que todavía tengo contacto, que aunque no nos veamos, hay cariño y hay buenos recuerdos, porque todos la pasamos mal ahí, todos los que estuvimos ahí juntos conmigo en esa oficina, la pasamos mal, y eso nos hacía también cagarnos de risa, de disfrutar quizás cuando estábamos solos. Bueno, también, o sea, fue de verdad que, coño, lástima que quizás, bueno, yo pues dependía tanto de ese dinero, porque me lo podría haber tomado con mucho más calma. En ese momento no, me lo tomé todo muy a personal, lo sufrí mucho, pero sí recuerdo que también disfruté. Entonces, bueno, esa fue un poco mi experiencia, ese fue mi rol, mi función, ese era un día mío de trabajo en este sitio. No sé cómo funciona todo ahora en el 2025, pero bueno, la realidad es esa. Sé que no es como en Estados Unidos, sé que no es como en Venezuela. Y bueno, quizás tampoco como otras empresas en España que se dedican también a bienes raíces, pero capaz su método es distinto, no es tanto a puerta fría. Entonces, coño, todo esto te cambia un poco la perspectiva, tu experiencia puede ser mejor o peor, no lo sé, al final cada quien se queda con lo que más le conviene. Yo hablo de lo que fui yo en ese momento de mi vida, con 23 años, como lo viví y como lo veo a fecha de hoy, que sigo sin empatizar y sin estar de acuerdo con cosas que tuve que percibir o quizás hacer, y me mantengo firme a fecha de hoy. Así que bueno, nada, con este cuentico despido el episodio, cierro también en mis 30 años, que están siendo maravillosos, y los 31 sé que van a ser igual de espectaculares. Es una década muy bonita porque sigue siendo joven, pero ya con experiencia. O sea, yo de verdad lo veo como algo muy positivo. Los 20 son, bueno, se pasa mucha roncha, pero es el momento para pasar roncha, para tomar malas decisiones. Los 30 también te puedes seguir equivocando, pero ya tienes más experiencia, ya estás como en otra posición, ya ves las cosas distinto, vas con más seguridad, como con más actitud a ciertas cosas que quizás a los 20 no.
Así que bueno, estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy muy agradecida. Me encanta mirar hacia atrás y que este trabajo haya quedado en eso, en el recuerdo, como me decía esta compañera con la que vendía los cepillos para secar el pelo. Ella me decía, tranquila, a mí también me pasa. Yo también lloro, yo también me siento mal, pero estoy llorando en Barcelona, estoy llorando frente a la Sagrada Familia, estoy llorando frente al Camp Nou. Recuerda que estás llorando, pero estás llorando en Europa, amiga, así que sécate esas lágrimas y vamos para adelante. Y eso es lo que se viene haciendo, lo que he venido haciendo y seguiré haciendo. Así que nada, no está mal flaquear, no está mal sentirse triste, no está mal no disfrutar un trabajo, pero bueno, hasta donde tú veas el límite, o sea, no llegar a extremos tampoco de pasarlo tan mal sin necesidad. Si hay necesidad, bueno, pero cuando ya tú veas que no, bueno, soltar, en este caso, en este sitio, me soltaron a mí, me despidieron, no ha sido mi único despido, no se ha acabado el mundo, la vida continúa, después pude resolver y después de ese despido vinieron cosas maravillosas y las disfruté. Tuve tiempo para recibir a mi hermano que vino de sorpresa unos 3 o 4 días a Barcelona. Si yo hubiese estado en ese trabajo, no hubiese podido compartir con él lo que compartí en ese viaje. Después vinieron todos mis amigos a visitar Barcelona y tuve el tiempo para compartir con ellos. No tenía plata, pero tenía la playa ahí gratis. Así que todo estuvo bien y todo va a estar bien. Así que nada, bueno, listo. Ahora sí, me despido. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabes, si te gustó esta anécdota, no olvides darle like, compartir, comentar. Mil gracias por seguir apoyándome. Ya estamos a 2 episodios para llegar a la meta, que son 10. Así que nada, anécdotas de la vida misma. Nos vemos el próximo domingo. Chao. En 3, 2, 1.